Regresé fracasado. Luego fue cuando entró Adela Micha al noticiero de la mañana, ¿te acuerdas? Y ella decidió que puras mujeres van a hacer el noticiero. Entonces subieron a esta Mónica de Ávila al helicóptero. La güera, que lo hacía muy bien y todo. Entonces me bajan a mí y yo, puta madre, ya habíamos... No, pues vamos a poner el restaurante, ¿no? El que siempre soñamos, la fondita. Las enchiladas, te salen bien. No, pero seguía yo teniendo mi visa. Entonces, de repente, ya las cosas entre Estados Unidos e Irak ya se empiezan a calentar muy cañón. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas manda ahí, pues, a los inspectores de que sí, Saddam tenía armas químicas y no sé qué. Entonces me habla Jorge Berry, que era en ese entonces ya el director de internacionales. Bendito Berry. El bendito Berry me dice, ¿tienes visa? Sí. Te vas a Irak. Neta, puta huevo, que me voy a Irak. Y te dijo, nada más no sonrías. Nada más no te rías, eso me dijo, nada más no te vayas a reír, cabrón. Digo, ay, cabrón, no manches, ¿cómo crees? O sea, ya aprendí no manches. Y eso, me voy otra vez a Irak y en ese viaje me fui con Constantino. Magnífico fotógrafo. Muy bueno. Todos, la verdad es que todos mis compañeros, todos muy buenos. Pero en ese segundo viaje en el 2002, era octubre, una madre así, ya te pasó noviembre, principios de diciembre, y güey, no pasaba nada en Irak. O sea, sí pasaban muchas cosas, pero no había guerra, pues. La diferencia de cuando fui la primera vez ya en Irak, pues la gente sabía que iba a haber algo, que iba a pasar algo en Irak, ya. Pero no derrocarlo. Pues sabían que iba a haber algo, que se estaban preparando para la guerra. De hecho, me tocó ver, pues que la gente iba, por ejemplo, a las tiendas, así como vas aquí al Oxxo, o sea, ya no era Oxxo, pero pues ibas a las tiendas y la gente compraba armas, o sea, armas de grueso calibre, o sea, Kalashnikovs acá, y además viejitos, niños y señoras, y todo el mundo sabía manipular perfectamente un arma acá, y decían, esto lo voy a hacer por mí, en ese orden, por mi país, por Saddam Hussein y por mi familia, en ese orden. Y entonces decían que compraban armas pues para defenderse de los gringos, porque decían, los gringos nos van a venir acá, y que iban a salir derrotados, y madre mía. Pero no pasaba nada. Luego me tocó ver cómo Saddam vació las cárceles con el único fin de armar a su ejército, o sea, tener un ejército más grande. Pero como no empezaba la guerra, me dice Berry, güey, nos cuesta muy caro tenerte allá, güey, regrésate. No, te lo juro. Entonces regreso, y siempre mis notas pasaban con Joaquín, pero hasta el final, antes de Televisa Deportes. ¿Regresaste a México otra vez? Sí, y mis notas pasaban antes de Televisa Deportes, antes de Javier. ¿Y luego cuánto tiempo? Le dejaba mucho rating. ¿Cuánto tiempo pasó para que te volvieras a...? No, espérate. Regreso a México y acababa, el día que regresé, pasó una madre muy importante en un teatro ruso en Moscú, en donde mataron a varios terroristas y a varios rehenes que habían tenido o sea, varios rehenes fueron asesinados por los terroristas. Bueno, un tema mundial, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, entré a esa junta donde están Bernardo, todos, ¿no? Y entro a la sala de juntas y, pues, güey, hace cuenta que vengo de ver el partido Chivas América, güey. Pásale. Sí, pásale acá. O sea, nadie, entonces dice, güey, entonces mi trabajo pasó desapercibido, entonces otra vez como que te bajoneas, ¿no? Entonces llego a la casa y otra vez así, pues, y mi Ivana me dice, güey, ¿qué? No, pues les valió madre, en pocas palabras, ¿no? Y no, la verdad es que no les valió madre, pero yo lo sentí así. Dice, güey, vete por otra visa. Y entonces ahí ya me entró un poco de miedo, porque dije, ¿por qué quiere que me vaya tanto tiempo, no? No, pero sí me dijo, güey, vete por otra visa. Y la neta sí me fui por otra visa. Y eso fue ya en diciembre, güey. Y en enero me vuelve a decir Berry, ¿traes visa? Sí, pues vete, porque el jefe de los inspectores va a dar a conocer pues los resultados de las inspecciones que hicieron ahí, a ver si Saddam tenía armas químicas y madre mía. O sea, ¿hasta ahí ya estaban los gringos o no? No, estaban los inspectores de las Naciones Unidas. Okay. No, seguía Saddam muy fuerte, no, Saddam estaba acá. Y entonces, eso fue el 27 de enero, entonces me dice Berry, tienes que estar ahí el 27 de enero y reportar desde allá. Neta. Pero en este último viaje, fíjate, Gabriel, a diferencia de los otros dos que puta iba yo como puta feliz, yo dije, güey, no, yo ya, la neta sí ya iba con miedo. De hecho, un día antes de irme, en la noche, puta, ni dormí esa noche, Habana, le dije, güey, la neta no sé si ir, cabrón, porque sí iba a ser una masacre esa madre, la neta sí iban a matar a mucha gente. Yo no sabía qué iba a pasar, pero sí sabía que iba a haber conflicto muy serio. Y aparte en ese momento todos pensábamos que Saddam sí era el que tenía las armas químicas y que las iba a usar incluso hasta con su misma gente, como ya lo había hecho. Entonces me daba
pues temor, y luego me acuerdo que me llevó al aeropuerto. Güey, no hablé, ni ella habló nada en el camino, güey, o sea, sí. Algo te latía. Sí, dije, puta. Ahí sí tuviste miedo. Miedo y de dos cosas, obviamente de que fuera a pasar algo importante, o sea, la vida, pues, y la otra, pues que no la volviera yo a cagar. No. Ya de Sancho ni hablamos, Milar. Estabas muy preocupado de Sancho. No, de pinche Sancho, güey. No es cierto. Estuvo fuerte, ¿no? No, tú fuiste el que dijiste. Estuvo fuerte, ¿no? Era broma, güey. Ok. Oye, pero sí iba con temor, güey. La verdad es que sí iba con temor. Y cuando llegamos a Irak, puta, ya esa tercera vez, puta, sí, ya las cosas ya estaban. Ya había convulsión. No, ya, puta, la gente estaba muy nerviosa. Muchos accidentes de que la gente almacenaba gasolina y gas, porque decían que con la guerra pues no iba a haber, entonces puta volaban. Llegaste a un hotel. Al hotel Al-Rashid, que era donde llegaban todos los periodistas. ¿Al mismo hotel siempre? No, bueno, hasta ese momento sí. Ese hotel estaba ubicado muy cerca del complejo 17 de julio, que eran donde estaban los palacios de Saddam y todos los ministerios, tanto de gobernación, de defensa, de información. Y ese hotel estaba ahí, era donde llegaban los diplomáticos, cuando llegaban, porque la verdad es que en Irak no llegaban muchos diplomáticos. Y pues ya llegamos acá y pasaron varios días, o sea, llegué el 27 de enero, hice los reportes acá de las Naciones Unidas. Saddam Hussein era mucho más estricto con nosotros, o sea, si antes nos tenía controlados, ahora mucho más acá. Y había mucho tema de propaganda, de informar de que Saddam y que el ejército iraquí era el más poderoso del mundo, ya sabes, ¿no? Ese tipo de cosas que siempre juegan en una guerra. Y luego, pues pasaron los días, y había que renovar la visa cada 10 días. Pero depende cómo te portabas, o sea, cómo te portabas es... Te tenían bien checadito. No, ¿y qué pagas? ¿Cuánto o sea, pagabas? ¿qué decías y cuánto pagabas? Pagabas acá, o sea, te costaba estar ahí trabajando, ¿no? Y entonces había que pagar ahí, y con eso renové la visa, y ya cuando iba a empezar la guerra, ya cuando estaba ya que esto va a estallar, ¿te acuerdas que fue como una semana así, de que ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no? Ya cuando iba a estallar, pues todos los estadounidenses, los de CNN, CBS, ABC, todas las grandes cadenas gringas, un día tomaron la decisión de irse para afuera. Porque en Estados Unidos me dijeron, güey, sálganse de ahí porque esto va a ser... Ahí sí dijiste... No, y nosotros oíamos las conversaciones acá, de los gringos, decían, no, pues yo me voy porque yo quiero conocer a mis hijos, quiero conocer a mis nietos, quiero tal. Y puta, Jorge, Alejandro y yo, puta, oíamos eso y decíamos, güey, no mames, ¿y nosotros qué hacemos? Y yo por dentro, nos quedamos, ¿no? Nos quedamos. Pero, puta, sí te da miedo, claro. No, sí te da miedo. Y se iban. Entonces, de los 100 que habíamos, puta, quedamos como 30. Y me acuerdo que me habló Polo Gómez y me dijo, güey, salte de ahí, porque vamos a hacer lo mismo que están haciendo los gringos y algo va a pasar ahí muy feo, salte de ahí. Y yo le dije, no, Polo, no me salgo. O sea, no nos salimos, nos quedamos. Y Polo me dijo, ¿estás seguro? Sí, no, nos quedamos. Junto a mí estaba José Couso, que ahorita te digo quién es José Couso, muy importante, un camarógrafo español. Junto a mí oyó la conversación, o sea, me oyó a mí hablar con Polo. Y cuando cuelgo, la neta, puta, pues yo sí, puta, me puse mal, güey, o sea, y además piensas en tus hijos, en tu familia, en tu esposa, en tus papás, entonces José Couso, que estaba ahí, que me estaba viendo, me dice, güey, no pasa nada, Lalo, tranquilo, te felicito por la decisión que acabas de tomar, porque nosotros tenemos que contar este lado de la historia, ya se fueron los estadounidenses, ¿quién va a contar este lado de la historia? Si nosotros no estamos aquí, ¿quién lo va a contar? Los iraquíes, pues van a contar su versión, nosotros somos los únicos que tenemos esta gran oportunidad de cubrir la primera gran guerra del milenio, así me dijo. Güey, cuando me dijo eso, bueno, a los 3 nos los dijo, puta, fue como una inyección así de, puta, sí. Pero después mataron a José. Pero pues, varios días después. O sea, nunca pensamos que fuera a pasar eso. Y menos que fueran los gringos, porque los que lo mataron fueron los gringos. O sea, no fue una muerte casual, fue un asesinato lo que hicieron. Pero bueno, de hecho un día antes de que lo mataran a José, porque te acuerdas de las escenas de los bombazos y yo, ¡órale, Joaquín! ¡Esa estuvo fuerte, Joaquín! Mientras los demás narraban acá, sí, en ese momento están atacando Irak, son las 7 de la noche, sí. Y yo, al aire, Joaquín, esa estuvo muy fuerte, Joaquín. Sí, pues, y se cimbraba todo, es que se te movía todo, pues sí, diferente temperamento, ¿no? No manches, no, pues se veía, puta, era horrible, güey. O sea, cada bombazo, puta, sentías acá, ¡shum! Y el tema era, ¿dónde va a caer la otra, güey?
O sea, ese entre bomba y bomba. No, pero ¿cómo puedes hablar y al mismo tiempo... No, pues, güey, no sé, cabrón. Acuérdate que esta tercera vez lo tenía que hacer bien. Me acuerdo que Jorge Pliego, en paz descanse, decía, a ver, ¿qué vas a decir cuando empiezan los bombardeos? Y yo decía, güey, pues no sé, la neta no sé, no sé, güey. Y el día que empezaron los bombardeos empiezan las sirenas. Pero es una sirena no como la de que conocemos aquí de ambulancia o de alerta sísmica, es una así como que se oye puta, hasta larga, los huesos. Y yo, ya empezó esta madre. Y entonces me paro así, eran las 5 de la mañana, me paro y puta, le marco a Carlos Mauricio, que estaban corresponsales, y le digo, Carlos, ¡ya empezó! Y en eso, madres, como... Y ¡órale! Y puta, se tardaron allí en conectarme ahí con López Doria, que estaba en Doha, pero ya se conectó. Y puta, una narración acá que no me yo la veo y digo, puta, no, sí estuvo cañón. Me acuerdo que llegaban los demás compañeros de Telecinco, de Antena 3, los franceses, puta, me veían acá gritar así como loco, güey. Ese fue el día 1. Ese fue el día 1. ¿De cuántos? De 28. De bombardeos intensos, así, de bombardeos de tas. Y casi siempre en la noche, pero en el día también. Luego hay mucha gente que dice, ay, puta, ahí está Lalo Salazar que nunca salió del hotel, güey. No mames, o sea, ¿cómo va a quedar en el hotel, güey? O sea, pero ni hagas caso, hagas lo que hagas, siempre te van a cuestionar. Pero no, pero es que sí dices, es que luego te encuentras comentarios, sí, Lalo Salazar que lloró y que le dio miedo y que nunca salió del cuarto del hotel. A ver, cabrón, o sea, no mames, o sea, güey. No hagas caso, hermano, marcaste la historia de los medios de comunicación. Narré, fue el primero en narrar una guerra en vivo. Sí. O sea, una guerra en vivo. Y eso estuvo cañón. Y te decía, cuando mataron a José un día antes, güey, porque después de cada bombardeo, pues estaba Jorgito Pliego, ¿no? Entonces, Jorgito Pliego, quién sabe de dónde, pero descubrió que vendían alcohol, porque Irak es un país musulmán. Entonces, la venta de alcohol, pues no. Pero él descubrió un lugar. Era una casita así chiquita. Bueno, ya al final de la guerra ya el señor ya ¿qué alcohol? Vete a saber qué alcohol, ¿no? Tequila Orendain. No. Hasta con jarrito. No. Y Habana Club. No, hermano, ahí sí te afectaron las bombas. No, te lo juro. Tequila Orendain. Orendain con jarrito. Te lo juro. Pues fue un buen compañero del alcohol en ese momento. Pues después de los bombardeos acá, pues sí te tomas uno. Claro. Y luego cada uno, después de cada bombardeo, cada uno, era como una catarsis, o sea, cada uno como loquito, platicando entre nosotros, cómo lo había sentido. Es que, güey, no sabes lo que es. Cada hora pudo haber sido la última. No, y además la gente que conociste que ya, que después de ese bombazo, güey, ya no está, ya se fue. Veíamos en los parques, güey, un día antes de que empezara la guerra, los bombardeos en un parque como Chapultepec, que también iban como aquí a comer, no tortas, pero sí, comer aquí, acá, el cuso y acá, pero en familia acá. Un domingo, la guerra empezó un martes, y el siguiente domingo en ese mismo parque estaban haciendo hoyos con cal, para enterrar gente. Bueno, mames, o sea, sí está cabrón, o sea, sí está cañón, o sea, es convivir con la muerte muy cañón. Y te decía, antes de que mataran a José, ese día, el día 28, fue el 8 de abril, la guerra empezó el 20 de marzo, el 7 estábamos ahí, puta, después de cenar ya para dormir, esperando el bombardeo de ese día, ya sabes, acá. Y José, que era muy divertido, ese güey, con Jorge Pliego, puta, a pesar de todo, eran muy alegres y contaban chistes y madre y media, y puta, nos traían a la risa y risa. Pero ese día José estaba, puta, así, pues así. Entonces me le acerco y le digo, ¿qué te pasa, José? ¿Qué? Y me dice, no, nada. Lo que pasa es que acabo de hablar a mi casa y hablé con mi hijo, el más pequeño, y está muy enojado. No contesta mi conversación, y dice, y se queda callado, sí, y luego se contesta el sol. Pero algún día va a estar muy orgulloso de lo que está haciendo su papá. Sus hijos eran de la edad de mis hijos, más o menos. Mi Juana tenía 5 años y Iñaki tenía 4. Entonces, pues obviamente, pues eso te pega, ¿no? También. Bueno, y luego al día siguiente matan a José. O sea, un tanque gringo disparó contra su cámara, y la cámara de Jorge, porque pensó que era sniper, un francotirador. Estábamos en el Hotel Palestina y era la primera vez que veíamos tanques gringos ya en Bagdad. O sea, hasta ese día habíamos visto aviones, pero tanques y soldados en Bagdad no había. Ese día llegaron.
Entonces, acuérdate que cuando llegué, la gente pues, había comprado armas para salir a la calle y disparar acá. Nadie salió a disparar a matar a los gringos, güey. Más bien agarraron las armas y era para defenderse de los saqueos, después de lo que pasó. Y bueno, Jorge Pliego se salvó ese día porque se le acabó la cinta de la cámara, en la cámara. Se mete a la salita donde estábamos nosotros ahí. Yo acabo de hacer un enlace con López Dóriga y había narrado que un avión había tirado como señuelos arriba del Hotel Palestina y yo, ¡ay! Narrando esa madre. Entonces decían, joder, el vivo de la guerra, porque puta yo, ¡ay! Así ya sé, ¿no? Y en eso estamos sentados y en eso entra Jorge, cambia, o sea, vamos por un cassette y no en ese momento... No le tocaba. En ese momento, madres, güey, pero puta, o sea, todos sordos, así, y todos nos tiraron al piso, el cuarto llenó de humo, de polvo, el aire acondicionado, esas madres del aire acondicionado, puta, se botaron el baño, imagínate cómo está el baño después de, hasta el baño que no había agua, el baño, puta, salió todo, puta, y nos tiró al piso. Jorge se levanta, corre así para agarrar la cámara y grabar, pero ve que su cámara está en llamas, y ve a Couso hecho mierda, pero vivo, Couso vivo, o sea, tenía esta madre, no la tenía aquí, esta madre de aquí, o sea, horrible, güey, y el fémur lo tenía como por acá, güey, pero nunca perdió el conocimiento, pero estaba así, tirado, porque fue una bomba de esas racimos, o sea, no fue un caño, o sea, no, fueron varias balas de este tamaño así, donde pegaron en varias partes, y entonces José, puta, decía, y puta, nosotros apanicados, güey, o sea, todos los estábamos ahí, éramos como 15 personas, entre franceses, españoles, nosotros, un chileno y un argentino. A correr, güey, y a bajar las escaleras 16 pisos porque no había elevador, no había luz. Entonces, las 16 escaleras acá, y a José, güey, lo dejamos ahí, güey. Entonces, uno de la RAI italiana empieza a gritar, Ferdinando empieza a gritar, Couso, ¿está herido? Güey. Yo no me paré, güey, yo seguí corriendo porque decía, güey, si ya le pegaron una vez, le van a pegar otra vez. Y todos, ¿no? Ya hasta que llegamos al jardín, puta, o sea, pensó, puta, ¿cómo? Entonces ya regresó un grupo de compañeros hasta el piso 16 a bajarlo en un colchón de las camas que usamos para dormir, o sea, y bueno, y ahí decía Couso, puta, que no me graben, no quiero que me vean mi esposa, no quiero que me vean mis hijos, güey. Y puta, pues acá, y lo llevan al hospital, yo ahí... A ver, Javier, en ese momento las emociones están a todo lo que da, ¿no? Yo en ese momento, yo tenía que informar a México, pues lo que había pasado. Y yo tenía que, puta, de alguna manera guardar la serenidad para ver qué vamos a hacer, güey, porque no sabemos qué iba a pasar, güey. Y entonces, lo bajan y Jorge Pliego, como era muy amigo de Couso, puta, pues él sí se sumó a los güeyes que lo llevan al hospital. Puta, me acuerdo que lo sacan del hotel, lo iba pasando un cochecito ahí, un cochecito iraquí, un señor ahí, puta, lo detienen, Jorge Pliego, puta, le hace así, rompe la ventana y abre la puerta para meter a Couso en el asiento de atrás, y le decía, Cousito, pues espérate, y Cousito acá, no manches, así, puta. Sí, ya. Y entonces, puta, ya lo llevan al hospital, y yo eso no lo vi, pero en el hospital, puta, pues ya había unas condiciones, puta, imagínate, o sea, ya no había analgésicos, ya no había medicinas, ya no, pues como aquí, ¿no? No, pero sí ya no había nada. Era un hombre muerto. No había nada, no, estaba vivo todavía. No, pero me refiero, era cuestión de... Ah, sí. Bueno, el doctor, porque además había gente en pasillos, en mesas, o sea, heridos por todos, gente, mujeres llorando así, y el doctor lo ve y dice, a ver, si no le cortamos la pierna se va a morir ahorita. No le cortaron la pierna o sea, no lo anestesiaron en la mesa ahí con un hacha, madres, o sea, nada más tumbarle lo que le quedaba pegado, ¿no? Y obviamente José, puta, pega un grito ahí, ¡ah! Y pierde el conocimiento y a los 20 minutos se murió, una embolia acá. Entonces cuando nos entramos que se muere, puta, los que están en el hospital y llegan que ya se murió, puta, ahí fue, o sea, fue horrible, cabrón, o sea, horrible. Entonces yo tenía que hablar a México para, pues, reportar lo que había pasado, porque ya la noticia corrió como pólvora a nivel mundial, güey. Pues no man, le pegaron al Hotel Palestina donde estaban los periodistas. Y entonces entro al aire con López Dóriga. Y es cuando lloras. Y es que, puta, me aviento un choro acá de como de media hora, 40 minutos, platicando todo esto que te estoy diciendo. Y Joaquín es cuando me pregunta, te oigo fuerte, le digo, puta, pues trato de estarlo, güey, pero... Y me preguntan, ¿cómo está Jorge? ¿Cómo está Alejandro? Y, güey, estaban... Jorge enloquecido, güey. O sea, Jorge
O sea, quería matar a todo el mundo, puta, había que controlar, o sea, había que amarrarlo, güey, porque quería matar a todos, güey. O sea, se salió de sí. Y Alejandro, pues también. Entonces, cuando me preguntan cómo están, puta, ya se cuenta que todo lo que tenías guardado, madres. Lo sacaste ahí. O sea, que entonces yo estaba hablando por teléfono y me acuerdo que me alejé el teléfono, porque de esas veces que, puta, que traes el nudo aquí en cañón pero estás llorando acá. Y me alejé el teléfono y dije, no mames, si me regresaron el otro día por reírme, me van a regresar por llorar, güey. O sea, no, entonces así, y le digo, estamos bien, Joaquín, estamos bien, físicamente estamos bien, y cuelgo, güey. Y ya, verga, y me quedé con el pendiente, puta, ahora me van a chingar porque lloré, güey. No, espérame, es que yo dije, puta, seguramente, puta. Y al día siguiente, puta, me hablan. Y además no sabíamos qué iba a pasar, porque además en el hotel, el del hotel, nos dice, más vale que agarren sus cosas porque viene la multitud y saben que traen dinero, porque los periodistas traen dinero. Entonces con un miedo acá, y fue hasta el día siguiente, cuando amanece acá en Irak y vemos los tanques llegar, que nos habían disparado, güey, nos habían disparado así. Esa es tu crónica, esa es la crónica que te marca, ¿no? Esa es la crónica que acá narro acá, y narro cuando tiran la estatua y la madre. Ay, pero detente ahí. Ahí cuando empiezas a hablar, te das cuenta, casi por instinto, que ese es el día de tu vida periodísticamente. Cuando veo los tanques acá, es que imagínate las emociones que había en el Hotel Palestina después de que se murió José Couso horas antes, de que dispararon contra nosotros en nuestra habitación, de que el pendejo del hotel nos decía, güey, puta, escóndanse porque vienen por ustedes. Y ahora la gente ya festejaba. No, todavía no. En ese momento fue cuando empiezan a llegar los tanques gringos, pinches tanques de Abrams, que puta, mide 2 veces esta madre, güey. Sí, el tanque lo ves en la Casa Blanca paradito y es impresionante, y en ese contexto. No, man, y lo ves acá y además caminan y se siembra todo, como en la Condesa, ¿no? Cuando pasa un camión. Qué inmenso eres, cabrón. Cuando pasa el metro allá en la avenida Chapultepec, ¿no? Imagínate el Rudo Rivera puesto. Oye, no, pero ya, entonces pasa, ya vienen los tanques y fue cuando me enlazo con Adela y empiezo a narrar ahí. Y me bajo ya a narrar ahí, veo a los marines acá, puta, armados hasta los dientes. Oye, pero déjame decirte una crónica impecable. Hiciste una crónica precisa, una crónica perfecta. Gracias, puta, yo no sé. No, si ves el video tienes que reconocer que ese día lograste la recompensa de toda tu pasión. No, cañón. No, yo estaba puta, y además yo la estaba viendo, hermano, y decía, bueno, ese es mi gallo, ¿no? Lo hiciste muy bien. Bueno, después de eso fue cuando hablan de México y era el patrón. Bueno, ya sabes que te dijo, estoy muy orgulloso. No, me dijo, Lalo, todo México lloró contigo. Lo hiciste precioso. Salte de ahí. Si lloré antes de acá, puta, ahí, puta. Gracias, ya sabes, acá es pues, güey. Sí, cuando te felicitaba era una cosa. No, poca madre, cabrón, gracias. No había posibilidad de salir de ahí porque, puta, pues todavía Irak era un caos, güey. Pero luego me dicen, ¿a dónde quieres que mande a tu esposa y a tus hijos? A donde me digas, vete a donde quieras, el tiempo que quieras. De verdad que... Y, güey, no manches, eso nunca lo voy a olvidar. ¿Dónde se fueron? España. ¿Cuánto tiempo? Pues un mesecillo. ¿Y no te levantabas en las noches así? Cuando llegué a México, a Coajimalpa, sí, güey, porque como hay cotones... Te lo juro. Te lo juro. El día que llegué, güey, puta pinche fiesta patronal, ya sabes, en Coajimalpa. Madres, ay, cabrón, ¿Qué? De veras, Lalo, qué babas, ¿eh? Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.